Esta es una historia asombrosa, de las más increíbles que seguramente tendremos en el canal. Es la historia de un hombre escandinavo llamado Thomas Quick, que confesó haber cometido un total de 39 escalofriantes asesinatos, de hombres, de mujeres y de niños, con agresiones sexuales, con mutilaciones espantosas, con desmembración de cuerpo, incluso con episodios de canibalismo. Thomas, quien fue considerado el asesino en serie más terrible de la historia europea, fue juzgado entre 1991 y 2003 por 8 de esos 39 crímenes y condenado a pasar muchísimos años en prisión. Su imagen y sus crímenes dieron la vuelta al mundo. Los diarios y las cadenas televisivas decían que él era un monstruo y hasta lo comparaban con Hannibal Lecter, el asesino en serie de la película El silencio de los inocentes. Pero sin embargo, ese hombre, Thomas Quick, escondía una verdad que fue revelada muchísimos años después. Sture Bergvall, quien luego pasaría a llamarse Thomas Quick, nació el 26 de abril de 1950 en Suecia, en una familia integrada por 7 hermanos. Su padre era un poco inhibido y depresivo. Fue toda su vida obrero y miembro de la iglesia pentecostal. Al comenzar los estudios de primaria, Sture cayó enfermo de tuberculosis y estuvo internado en un hospital y alejado de sus padres hasta que la enfermedad cesó. Al reanudar el colegio, fue objeto de burlas por parte de sus compañeros, lo cual lo llevó a no tener muchos amigos durante la etapa escolar. En la adolescencia, Sture era consciente de que era gay, pero no podía relacionarse con otras personas con idéntica elección sexual, ya que en esa época la homosexualidad era considerada una enfermedad aberrante. En la escuela secundaria, comenzó a consumir drogas, sobre todo dicloroetileno o TCE, la cual es una droga inhalada que se adquiere a bajo precio. Esta le producía alucinaciones y lo alejaba aún más del mundo real. No obstante, y para no ser descubierto, Sture trató de ocultar su drogadicción y su condición sexual frente a su familia. Durante esa época, llegó a ser presidente del Consejo de Estudiantes y editor de la revista de la escuela. A los 16 años, estuvo en tratamiento con psicólogos y psiquiatras, los cuales le diagnosticaron escaso control de impulsos, problemas de adaptación, tendencias agresivas, imaginación descontrolada, relaciones conflictivas con su entorno y orientación femenina. A los 17 años, no pudiendo realizar estudios superiores, empezó a trabajar como portero en un banco. Luego, ingresó en un internado con la intención de estudiar teología, pero estando allí aumentó su consumo de drogas y alcohol, por lo que fue ingresado en el Hospital Mental de Ullieråker, donde le prescribieron antipsicóticos. A su vez, fue expulsado del internado por su falta de rendimiento académico y por su conducta sexual impropia. Tras su internación, empezó a trabajar como auxiliar de enfermería en el hospital de Falun y mantuvo relaciones con un amigo homosexual, pero el posterior suicidio de este gran compañero sumió a Sture en una profunda tristeza y depresión que lo condujo a comenzar a consumir anfetaminas y a participar en varios episodios de agresiones sexuales. La respuesta a esto fue ingresarlo nuevamente en una clínica psiquiátrica forense, esta vez ubicada en Södertälje. En esta institución, el Dr. Brundin le diagnosticó pedofilia y sadismo, y el Dr. Homstead dijo que tenía una anormalidad grave. En mayo de 1970, lo condenaron a cuidados psiquiátricos en el hospital de Siduhon por conductas sexuales delictivas contra 4 muchachos.
En otoño de 1971, estando en el colegio Sami College de Jokkmokk, lo reingresaron en el mismo hospital por las alucinaciones producidas por su consumo de tricloroetileno, anfetaminas y relajantes musculares. En 1973 fue ingresado en la unidad segura del hospital de Seeter, lugar en donde fue extremadamente medicado con benzodiazepinas. Pasado un tiempo, lo dejaron libre bajo la promesa de que dejaría su consumo de drogas y que realizaría un curso de adultos para poder acceder a la universidad. Pero Sture, en lugar de estudiar, trabajó como cartero para obtener algún dinero y así seguir comprando y consumiendo drogas. Un año después, en 1974, bajo el efecto de las drogas, atacó a un amigo estudiante 10 años mayor que él y fue nuevamente internado en el hospital psiquiátrico de Seeter. En agosto de 1975 intentó suicidarse, pero los médicos lograron salvarle la vida. En 1977 fue liberado del hospital de Seeter. Su padre falleció y Sture se quedó a vivir en casa con su madre. A comienzos de los 80 llevaba una vida controlada, consumiendo pequeñas dosis de benzodiazepinas. En 1982, 3 de sus hermanos abrieron una tienda de venta que fue cerrada en 1986 tras la muerte de la madre. Ante la falta de dinero y trabajo, Sture se asoció con una amiga llamada Cristina para abrir un kiosco y se mantuvo en silencio enamorado de Patrick, el hijo de ella. En 1988, Sture consumía más drogas y dejó el kiosco para trabajar en un bingo. En 1990, Sture y Patrick, disfrazados, intentaron llevar a cabo un robo en un banco, secuestrando a la familia del director del establecimiento, pero este los reconoció y la policía logró detener a Sture. Tiempo después, la policía lo terminó internando en el hospital psiquiátrico de Seeter con 41 años de edad. Durante la década de los 90, le proporcionaron a Sture Bergvall abundante droga psicotrópica en Seeter. Sustituyó su nombre y apellido y pasó a llamarse Thomas Quick. Thomas por el nombre de su supuesta primera víctima y Quick por el apellido de soltera de su madre. En las sesiones de terapia del hospital psiquiátrico de Seeter, cuando ya hacía más de un año que se encontraba internado, Thomas Quick, es decir, Sture, se autoatribuyó el asesinato de 32 personas en Suiza, Finlandia, Noruega y Dinamarca. La autoría de esos homicidios no había sido esclarecida por las autoridades policiales o judiciales, lo cual conllevó a que Thomas Quick fuera condenado como autor de 8 asesinatos llevados a cabo entre los años de 1964 a 1993. El primer juicio contra Thomas Quick se realizó en 1994 y el último en 2001. Charles había desaparecido en Pitia en 1976. Sus restos aparecieron en 1993. La versión que dio Thomas Quick sobre cómo se llevó a cabo el asesinato no coincidía en absoluto con lo que la policía sabía sobre el mismo. No coincidían ni sobre el lugar, ni sobre el tiempo meteorológico, ni sobre las circunstancias. A pesar de que había manifiestas contradicciones entre las versiones, un policía de apellido Petinet mantuvo que las declaraciones de Thomas se correspondían con los datos de los que disponía en la policía. La investigación, el enjuiciamiento y el tratamiento de los casos de los que se autoinculpaba Thomas estaban en manos de un grupo compuesto por el fiscal, el abogado defensor, la policía, los investigadores, los asesores, los terapeutas,
los psicólogos, los psiquiatras, los médicos y varios periodistas. Era el grupo conocido como el grupo Thomas Quick. En él, Christianson y Margit Norell eran los líderes intelectuales. En la reconstrucción del asesinato de Charles Selmanovitz estuvieron presentes la mayor parte de los miembros del grupo: el profesor Christianson, el fiscal Wast, la terapeuta Stahl y el agente Penttinen. La reconstrucción no respondió a los datos con los que contaba la policía, pero a pesar de todo, los miembros del grupo lo celebraron como un triunfo. El fiscal Wast influyó manifiestamente en el Tribunal de Instancia Superior de Pitea, afirmando que la policía tenía pruebas inequívocas que demostraban que Thomas estranguló y mató a Charles Selmanovitz en 1976. En 1994, Thomas Quick fue condenado por su simple autoincriminación, sin tener ninguna prueba científica que demostrara que lo que él decía fuera verdad. Joan tenía tan solo 11 años y salió de su casa la mañana del 7 de noviembre de 1980 para ir a la escuela, pero jamás llegó allí ni jamás volvió a su casa. Nunca se encontró ningún rastro que probara que Joan había sido asesinada, ni su cuerpo, ni marcas de sangre, ni notas, ni pedidos de dinero a cambio de devolverla con vida. En marzo de 1993, Thomas Quick se autoinculpó de este asesinato. Dijo que él estaba con un amigo y que la habían abusado sexualmente, estrangulado y enterrado. La policía procedió a la búsqueda de los restos de Joan en los lugares indicados por Thomas, pero no obtuvieron ningún tipo de evidencia forense. En la investigación, y más específicamente en las confesiones de Thomas y quien dijo que era su cómplice, nada cuadraba. Daban versiones total y completamente opuestas. Así también, Thomas mismo se contradecía y no se ponía de acuerdo sobre qué era realmente lo que había pasado con Joan. No se aclaraba si la mató por estrangulamiento o por arma blanca. No sabía si Joan tenía una cicatriz en el vientre o un lunar en la nalga. Ni siquiera sabía si Joan llevaba vestido o no. A pesar de toda esta confusión, el fiscal Wast y el policía Penttinen defendían la versión lograda en las sesiones de terapia, es decir, defendían la culpabilidad de Thomas Quick sin cuestionarse absolutamente nada y sobre todo sin tener ninguna prueba científica que avalara lo que Thomas decía. Marinus y Hani aparecieron muertos dentro de una tienda de campaña cerca de un lago en el norte de Suecia en agosto de 1984. Con motivo de la reconstrucción del crimen, Christianson, el líder del grupo, aconsejó a la policía que organizara la escena del crimen reproduciendo exactamente el escenario en el que habían ocurrido los homicidios, dado que eso le ayudaría a Thomas a recordar mejor la forma en la que todo había pasado. En los interrogatorios se usaron las técnicas de la entrevista cognitiva de Christianson y el policía Penttinen le recordaba continuamente a Thomas los datos que había proporcionado en las entrevistas anteriores. En estas entrevistas, que fueron muchas, Thomas variaba su versión de los hechos. Primero, decía que había un cómplice actuando con él y luego lo negaba. Respecto al lugar del crimen, un día decía que había sido dentro de la carpa y al otro día decía que había sido fuera. Así también, modificaba el color y el largo de pelo del Hani y el arma homicida que habría utilizado, no dejando en claro si había sido un arma de fuego o un arma blanca. Nunca tampoco dejó en claro en qué medio de locomoción llegó hasta la escena del delito. La persona que Thomas señaló como cómplice, Johnny Fairbrink, tenía coartada. Por este motivo, se llamó a Johnny para que tuviera un careo con Thomas dentro de la institución para salud mental en la que se encontraba recluido. En ella,
pudo demostrar que Thomas mentía y que él no había participado en calidad de coautor de los homicidios. De las dos reconstrucciones del crimen que llevaron a cabo, la segunda se acercó más a la versión policial, ya que en el intermedio, Thomas Quick pudo hablar con Stale, Christianson y Penttinen, pudo tomar más medicamentos y corregir las contradicciones de la primera reconstrucción. A su vez, durante esta reconstrucción, emergió en Thomas una de las dos identidades que aparecían frecuentemente: Ellington, quien era la imagen de su padre. Su primera personalidad había sido Nana, que era la representación de la imagen de su madre. Después de que Stale le mostrara un artículo sobre las personalidades desdobladas, emergió en Thomas una tercera personalidad llamada Cliff. En 1996, Thomas fue condenado por el asesinato de Marinus y Honey, sin que hubiera ninguna evidencia científica de que él fuera el asesino. Según Thomas, estos asesinatos los llevó a cabo Ellington, la identidad disociada que él tenía y que representaba a su padre. Un joven israelí de 24 años que viajaba como turista fue asesinado en el condado de Dalarna y se encontró su cuerpo en un camino forestal el 11 de junio de 1988. La última vez que lo vieron fue en la estación central de Estocolmo. Thomas Quick tuvo conocimiento de este asesinato a través de la televisión en mayo de 1995 y en julio del mismo año le dijo a Christianson que fue él quien asesinó a Levi. A su vez, le dijo al policía Penttinen que asesinó a Levi con la ayuda de un cómplice, pero luego cambió la versión y dijo que lo asesinó a él solo. Nuevamente, la descripción que hizo Thomas del asesinato no coincidía con los datos que tenía la policía, sino que se aproximaba más a la versión del programa Wanted que había visto Thomas en la televisión. Nuevamente, se empezaron a suceder versiones contrapuestas del crimen. En una de las versiones actuó con un cómplice y en la otra sin cómplice. El lugar del asesinato varió según las versiones. Hubo discordancias en cuanto a la herramienta: piedra, palanca, un palo. También hubo discordancias en cuanto al lugar donde encontró a Levi. Primero dijo que en la estación central de Estocolmo o cerca de la estación de Uppsala. A pesar de todas estas contradicciones y a pesar de que al grupo Quick le costaba mucho hacer que Thomas llegara a una versión que se acomodara a la policial, el fiscal seguía pensando que estas confesiones eran creíbles. Este mismo fiscal llevó todos los juicios de Thomas, y entre él y el abogado defensor nunca hubo cuestionamientos acerca de la prueba. Es más, el defensor jamás apeló ninguna prueba a sabiendas de que las versiones que Thomas daba no condecían para nada con la realidad de los crímenes. No obstante, y a pesar de que no había pruebas rigurosas para condenar a Thomas, el tribunal consideró que la versión del asesinato de Levi proporcionada era consistente. Así, en mayo de 1997, Thomas fue condenado por unanimidad como autor del asesinato de Levi. Therese desapareció el 3 de agosto de 1988 en Noruega. Tenía 9 años y a pesar del amplio dispositivo policial implicado en su búsqueda, no hubo resultados positivos. Unos días más tarde, un periodista noruego le informó a Thomas acerca de este asesinato por medio de un artículo. Años después, en 1996, Thomas Quick confesó que fue él quien asesinó a la niña. Como en los otros casos, también en este hubo varias contradicciones. Según Thomas, quienes asesinaron a la niña fueron él y Patrick, el hijo de su amiga, siendo este quien la agredió sexualmente. A su vez, dijo que Therese era rubia y de ojos azules,
pero en realidad era morena y tenía los ojos marrones. Por otra parte, dijo que la niña vivía en un pueblo pequeño cuando lo cierto era que vivía en una ciudad. Otro dato aportado por Thomas es que el asesinato se había producido en un día soleado, pero en realidad sucedió en un día lluvioso. Al final, Thomas recordó, gracias a las abundantes pastillas que tomaba, que había depositado los restos de la pequeña en unos agujeros, pero al no poder decir dónde se encontraban, no había evidencias forenses que confirmaran su culpabilidad. Según afirmaba Dan Josephson, si los investigadores no hubieran dispuesto de la teoría de la represión de la memoria, hubieran deducido que Thomas Quick estaba mintiendo. Gracias a esta teoría de la represión de la memoria, el grupo Quick consideraba que él era el asesino, aunque no supiera ni dónde cometió el asesinato ni dónde ocultó los restos. El fiscal consideraba que Thomas conocía sobre el asesinato de Therese detalles que solo conocía la policía y no tuvo en cuenta la relación existente entre Quick y el periodista noruego Svein Havik durante el verano de 1995. Thomas había utilizado los detalles que el artículo periodístico reveló y los adaptó a modo de confesión policial. En 1998 se dio la sentencia que condenaba a Thomas nuevamente sin ninguna evidencia forense. En agosto de 1981, tras visitar a su madre en una tienda, desapareció Trine Jensen, de 17 años. Había concertado una cita con una amiga, pero no acudió a la misma y apareció violada y muerta a 15 kilómetros de Oslo. En octubre de 1996, Thomas Quick confesó ante el agente Penttinen que fue él quien la asesinó. En el año 2000, un tribunal lo condenó por el asesinato de Trine y nuevamente sin ningún tipo de evidencia forense. Entre el 24 y el 25 de junio de 1985, desapareció también en Oslo Gry Storvik. Ella trabajaba de prostituta y apareció en un estacionamiento. Thomas Quick tuvo conocimiento de este asesinato por medio de un periodista y confesó a posteriori que fue él quien la asesinó. El tribunal lo condenó por asesinato sin ningún tipo de prueba científica. Los miembros del grupo Quick sabían que Thomas era homosexual y que el semen que encontraron en el cuerpo de la víctima no era de él. A su vez, en la confesión, Thomas dijo que había matado a Gry a cuchilladas, cosa que el agente Penttinen sabía que no era cierto, porque el asesino no utilizó ningún tipo de cuchillo. Pero cuantos más errores cometía Thomas y cuantas más contradicciones mostraba, más seguro estaba el agente Penttinen de que había sido él, porque para la policía, más importante que lo que decía Thomas eran sus expresiones faciales, sus cambios de tono, sus silencios y sus gestos. Thomas recibió la última sentencia condenatoria en el año 2001 y desde entonces no colaboró más con la policía. Dejó de lado el nombre de Thomas Quick y empezó a utilizar su nombre original, Sture Bergevall. En el año 2008, el periodista Hannes Rastam visitó a Sture en el hospital psiquiátrico de Seeter. Para este momento, Sture llevaba 5 años sin visitas ni declaraciones, y durante ese tiempo algunos festejaron las sentencias, pero otros decían que era un mitómano. Sture Bergevall, en su encuentro con el periodista Rastam, le dio los documentos que tenía: cartas, análisis médicos, registros de medicamentos, videos de las reconstrucciones de los asesinatos, periódicos, transcripciones de los interrogatorios policiales, descripciones de las escenas de los crímenes y demás. Posteriormente, Rastam hizo 2 documentales para la televisión sueca sobre las confesiones falsas y sobre los recuerdos falsos logrados a través de la psicoterapia.
En ellos, analizó todo el material relativo a Thomas Quick y gracias a esos registros y videos, pudo comprobar cuán drogado estaba en las reconstrucciones de los asesinatos. Después de analizar el material, concluyó que no había ninguna evidencia contra Sture más allá de sus propias confesiones. A su vez, en los documentales, Sture se retractó de todas sus confesiones y dijo que extrajo de la biblioteca la información referente a los homicidios, realizando sus confesiones bajo los efectos de la droga y con la intención de atraer la atención de la gente. Los médicos, para tratar la adicción que Sture padecía desde la adolescencia a las drogas aspiradas, le aplicaron un programa de desintoxicación que consistía en administrarle grandes cantidades de benzodiazepinas. Bajo los efectos de estos medicamentos es que Sture confesó todos y cada uno de los crímenes por los que fue sentenciado. Pensemos por un segundo en varios países consternados por diversos homicidios y desapariciones. De repente, aparece un hombre que, citando lo que escuchó en la tele o leyó en la prensa escrita, confiesa haber sido el autor. Sture venía de una larga carrera de consumo de disolventes, los cuales le modificaron de manera significativa su estado mental. Las autoridades, en vez de tratar de recolectar evidencias científicas de lo que él les decía, creyeron en sus palabras y hasta creyeron en gestos, con tal de cerrar ciertos casos de homicidios. Y esto es aún peor, porque sobremedicaron a una persona con la única finalidad de encontrar a un culpable que en realidad era inocente. En este entramado de policías, médicos, abogados, psiquiatras y hasta fiscales, la única víctima, más allá de las víctimas, fue Sture Bergvall, una persona inestable mentalmente, la cual fue experimentada como un conejo y obligada a reconocer delitos que nunca cometió. En 2019 se estrenó la película llamada Quick en Suecia y en Noruega, la cual es dirigida por Mikael Hafström y narra la historia de Sture. Hoy tiene 71 años y está libre, después de que todas sus condenas por asesinato fueran revisadas y anuladas. Vive en un lugar secreto, bajo una identidad secreta y trata de comenzar de nuevo. Thomas Sture fue y es una persona total y completamente inocente, que por sus adicciones consiguió ser considerado como el mayor asesino serial de Europa. Pero el dato a tener en cuenta es: ¿hasta qué punto las autoridades y quienes deben cuidar de nosotros serían capaces de culparnos y hasta sentenciarnos sin ningún tipo de prueba científica en nuestra contra? Afortunadamente, tras tantos años perdido entre las drogas, sus problemas mentales y las internaciones, hoy Sture se encuentra bien y disfrutando de la vida que cualquiera de nosotros merece vivir.